Hola, buenos días. Buenos días, Dana Talero. Buenos días. Muy bien, gracias por asistir. Vamos a esperar unos minuticos a que lleguen más compañeros. Buenos días, María Godoy. Dice, Buenos Bueno, días. buenos días. Muy bien, vamos a esperar a que lleguen más y comenzamos. Buenos días, Juan Diego Arenales. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Ah, bueno. ¿Qué tal todo por allá? Bien, bien. Bueno, me alegra. Vamos a esperar unos minuticos más a que lleguen más compañeros. Bienvenida, María Fernanda. Buenos días. Buenos días, Kilian. Bienvenido. María Juliana Pinto, bienvenida. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a esperar a que lleguen otro minutico y comenzamos. Muy bien, buenos días a Jesús, Vega, Camila Alejandra, Buenos días, profe. David Fernando, buenos días. Buenos ¿Quién más días. tenemos por aquí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Entonces voy a comenzar a grabar y voy a compartir la pantalla para que podamos ver nuestra guía número 6. Espero que estén todos muy bien, que se estén cuidando. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces voy a parar mi cámara y a compartir la pantalla para que corra mejor el internet. Muy bien. ¿Pueden ver todos la guía número 6? Sí, señor. Ah, bueno, excelente, gracias. Entonces, aquí tenemos nuestra guía número 6. Como siempre, hay una recomendación de video que les pido el favor de verlo. ¿Sí? Si pueden verlo ustedes
en cada uno de sus casas. Bueno, no lo vamos a ver aquí. Pero Tipos de fuerza. nos va a servir un poquito para poder ampliar este tema. Primero empecemos con el concepto de fuerza. Entonces la guía se llama Las fuerzas en la vida cotidiana. Este tema, muchachos, hace parte de el tema de física o del contenido de física que se denomina como estática y dinámica. Ya dejamos atrás lo que fue la cinemática. La cinemática, que era la parte de la física, la rama de la física que se encargaba de describir el movimiento de los cuerpos. Aquí no vamos a hablar tanto del movimiento. Aquí vamos a hablar de qué origina, qué crea esos movimientos. Entonces, las responsables de que un cuerpo se mueva son las fuerzas, de que un cuerpo se mueva o que no se mueva. Entonces, vamos a ver cuál es el concepto de fuerzas en la vida cotidiana, porque pues nosotros diariamente, en todo momento, estamos interactuando con diversos tipos de fuerzas. Entonces me dicen, una fuerza está relacionada con una acción que se ejerce sobre otro cuerpo, aquí faltaría la palabra cuerpo, para cambiar su movimiento o deformarlo. Entonces, la fuerza es una acción de un cuerpo sobre otro. Aquí podemos ver un puño sobre la cara del Señor, ¿cierto? Un puño sobre la cara del Señor que le cambia el movimiento. Entonces, si el Señor estaba quieto, va a empezar a moverse, ¿cierto? Lo hace moverse o lo deforma. Pues ahí vemos que lo está deformando, ¿cierto? Que le está cambiando la forma de la cara. Entonces, eso es lo que hace una fuerza. Es mover a un cuerpo o deformarlo, romperlo, cambiar su estado de movimiento, ¿sí? Una fuerza altera el estado de movimiento de otro cuerpo. Entonces, aquí podemos ver el ejemplo más gráfico de lo que es una fuerza. Es la acción de un cuerpo, en este caso el puño, sobre otro, en este caso la cara, y lo que hace es cambiar su estado de movimiento. Si estaba quieto, lo va a hacer moverse o lo va a deformar. Las fuerzas las podemos medir. Son cantidades que se pueden medir utilizando un instrumento llamado el dinamómetro. Y aquí podemos ver una imagen de un dinamómetro, el cual consta de un resorte que se deforma. Vea, ahí volvemos a hablar de deformación. Deformación cuando yo le cambio la forma a algo al aplicar una fuerza. Entonces, el dinamómetro, como el que ustedes comúnmente conocen, es el peso de la plaza, con el que pesan las papas, las yucas. Eso es una forma de dinamómetro. Y dice, su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Entonces, las fuerzas nosotros podemos medirlas con un dinamómetro y la unidad en la que vamos a medir las fuerzas es una nueva unidad para ustedes. Se llama el Newton, en honor a Isaac Newton, el padre de la física, de la mecánica clásica, de la física clásica. Newton. Entonces, por eso les introduje este meme. Cuando empiezas a medir el peso en Newton en vez de kilogramos. Es parte de crecer. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia, sobre todo, tenemos la costumbre de llamar a las fuerzas, de medir las fuerzas en kilos. Y eso está mal dicho desde el punto de vista de la ciencia. Las fuerzas, como el peso es una fuerza, no se deben medir en kilogramos, se deben medir en newtons. El newton es la unidad de medida de las fuerzas. Mari, venga. Bueno, muy bien. Bienvenido a las personas que acaban de llegar, ya somos 14. Entonces, quiero pasarles un video corto, este es corto, acerca de cómo se utiliza un dinamómetro de laboratorio. Por aquí lo tengo, permítanme. Me dicen, por favor, si no llegan a oír el video, voy a reproducirlo, dura 2 minuticos.
El dinamómetro es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas, entre ellas, la fuerza peso. En un primer momento, veremos cómo se utiliza el dinamómetro para medir la fuerza con que un objeto es atraído por la Tierra, es decir... Ese es el dinamómetro. Ustedes vean que es como un tubito que tiene una agarradera arriba, un ganchito abajo. Entonces se agarra de arriba, en el gancho se cuelgan los pesos y adentro tiene un resorte con una escala, con una regla de números, una escala de medición que va a dar la medida del peso en newtons o de la fuerza que se esté midiendo. El peso de dicho objeto. Vemos que, en un inicio, el vástago que se encuentra en el interior del dinamómetro marca 0 en la escala gradual. También es cierto que algunos vienen con doble medida. Por ejemplo, este no solo mide en newtons, también mide en gramos. Aunque no está bien medir la fuerza en gramos. Se debe medir en newtons. Cuando colgamos el objeto que queremos pesar en el gancho exterior del dinamómetro, vemos que el vástago desciende hasta que se detiene en una determinada posición. El valor de la marca en esa posición nos indica cuál es la fuerza que hace el objeto, es decir, cuál es el peso del objeto. ¿Qué pasará si colocamos el objeto colgado del dinamómetro dentro del agua? Vemos que... Bueno, entonces ahí ya van a hacer otra práctica más allá de medir el pesito que les colocaron ahí como unas tuercas. Van a hacer algo diferente que es comparar qué ocurre cuando meten ese peso en el agua. ¿Qué creen ustedes que ocurre con la fuerza del peso? ¿Qué creen ustedes que ocurre cuando sumergen ese peso en el agua? ¿Nadie? Pierde el peso porque en el agua casi no hay gravedad. La mitad de lo que dijiste está bien. ¿Pierde peso? Bueno, no propiamente, pero sí tienes una idea. Ojo, gravedad sí hay, siempre hay gravedad en el planeta Tierra, no importa que yo esté metido en el agua. Lo que pasa es que el agua también va a crear otra fuerza contraria al peso, ¿sí? Entonces, la fuerza crea una fuerza contraria al peso, que se llama la fuerza de empuje o de flotación. Vamos a verlo. Dinamómetro dentro del agua, vemos que en un principio el dinamómetro marca 120 gramos. Bueno, ahí lo están midiendo en gramos. Por aquí la partecita verde está en 100, 110, 120, más o menos. Veamos ahora qué ocurre al sumergir el objeto en el agua. Observe detenidamente qué ocurre con el vástago del dinamómetro. Entonces, vean que tenía 120 y subió un poquito más. O sea, redujo la medida. Como podemos ver, el vástago sube y marca un valor menor que el anterior, es decir que la fuerza que mide es menor. ¿Significa eso que el objeto pesa menos en el agua? En realidad, no. Lo que ocurre es que el peso... Entonces, el peso sigue siendo el mismo. El peso del objeto no se ha reducido. del objeto es compensado por otra fuerza, la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el mismo. Entonces, el agua, como el agua se siente desplazada, el agua se siente que algo se introdujo dentro de ella, el agua reacciona tratando de sacar ese objeto hacia arriba por el desplazamiento de volumen de agua que hay. Esa fuerza es una fuerza de reacción. Acuérdense de la tercera ley de Newton, acción y reacción, y es conocida como fuerza de empuje. Lo que marca el dinamómetro es la diferencia entre la fuerza-peso del objeto y la fuerza-empuje que ejerce el agua sobre el objeto. Entonces vean que lo que marcó el dinamómetro después fue la diferencia, o sea, la resta entre estas dos fuerzas. De todas maneras, la fuerza del peso es más grande, entonces es más grande porque este objeto le gana a la densidad del agua, ¿sí? Entonces, por eso va para el piso, porque la densidad del objeto es más grande, entonces por eso, de todas maneras, hay un peso hacia abajo. Y vean que las fuerzas las representan con flechitas. Entonces, las fuerzas las vamos a empezar a representar con esas flechitas que se llaman vectores. Bueno, ese fue el videito. Muy bien. Entonces, ese fue el funcionamiento del dinamómetro. Ahí vimos un ejemplo con el dinamómetro solo y también introduciendo un peso en el agua. Apareció un tipo de fuerza que se llama fuerza de peso y otro que es fuerza de empuje.
El Newton, volvamos a la medida del Newton. Entonces las fuerzas, lo correcto es medirlas en Newton. ¿Y qué representa un Newton? Entonces, acuérdense de esta fórmula. ¿Dónde la hemos visto? Ya hemos hablado de ella en el primer periodo, cuando estábamos en clases presenciales. ¿Cómo se llama esta ecuación o esta fórmula? ¿Nadie recuerda? ¿Nadie? Bueno, como nadie se acuerda, les voy a comentar. Se llama la segunda ley de Newton. ¿Sí? Esta es la segunda ley de Newton que vimos cuando estábamos allá. La fuerza es igual al producto de la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando un cuerpo que tiene una masa se acelera, produce una fuerza. Entonces, aquí lo podemos ver con ese puño. Cuando el puño que tiene una masa, la masa de la mano y el guante, se acelera, agarra impulso, velocidad, ¿sí? Se acelera, entonces va a producir un golpe, una fuerza. Entonces, la fuerza se pueden calcular, digamos, en su forma más simple, como la multiplicación de la masa del cuerpo por la aceleración. Y para hablar del sistema de medida, que es el Newton, se dice que un Newton es igual a un cuerpo, que aquí lo representan con un cubito, ese cubito que tiene una masa de 1 kilogramo, recordemos que esto no es peso, kilogramo quiere decir masa, 1 kilogramo de masa que se acelera a 1 metro sobre segundo cuadrado. Recuerden que estas son las unidades de la aceleración. Entonces, un newton es igual a multiplicar 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la medida del newton. Es muy simple, es muy sencillo. Entonces, cuando ustedes ahora hablen de peso, no hablen de kilogramos, sino hablen de newtons, porque los kilogramos son para la masa, no para el peso. El peso es una fuerza. ¿Qué es una fuerza? Es la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces vamos a ver los tipos de fuerzas que existen. La primera, que ya vimos en el video también, el peso. Y el peso se representa con la letra W. ¿Por qué? Porque en inglés peso se dice weight. Por eso, W. El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre un objeto y se puede calcular como el producto, otra vez el producto, la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces vean que esta es la fórmula del peso. Esa es la fórmula del peso. Peso es igual a masa por gravedad. Vean que es la misma fórmula que está acá, la segunda ley. Solo que se cambian las letras para indicar que ya no es una fuerza cualquiera, es el peso. Peso es igual a la masa, vea que es lo mismo, a la masa multiplicado, otra vez, por la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración del peso? Pues la gravedad, porque la gravedad es la que nos atrae hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, hacia el piso. Entonces, la gravedad es la aceleración con la que nos atrae el planeta Tierra. Entonces, por eso el peso, como va hacia abajo, utiliza la gravedad de la Tierra. Entonces, resulta que muchas veces nosotros cometemos el error de decir, por ejemplo, yo en mi caso, es que el profesor pesa 72 kilos. No, eso está mal. Esa es mi masa, 72 es mi masa. Realmente mi peso es 72 multiplicado por 9,81, que es la gravedad de la Tierra. Eso ya lo deben saber. Recuerden que la gravedad vale 9,81. Entonces mi peso, mi fuerza realmente es mi fuerza hacia el piso es de 706,32 newtons. Esa es la medida de mi peso en newtons. Cuando yo digo 72 kilos, estoy dando es mi masa. Bueno,
Entonces, ese es el primer tipo de fuerza, es el más sencillo. Vamos a ver la otra fuerza, la fuerza que se le opone al peso, la fuerza normal, y se llama con la letra N. Pues aquí vemos un ejemplo como un libro que tiene una fuerza de peso hacia abajo, porque el peso siempre apunta hacia abajo. Y una fuerza normal que apuntó hacia arriba. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, N normal. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto. Entonces, tiene que haber contacto para que esta fuerza exista. O sea, se tienen que tocar los dos cuerpos. En este caso, como el piso y el libro. O una mesa y un libro. Ejercida por una superficie sobre un objeto. Entonces, aquí tenemos la superficie del piso o una mesa y un libro. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. ¿Qué quiere decir perpendicular, muchachos? ¿Alguien recuerda? Me imagino que sí. En matemáticas han visto algo de perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? ¿Nadie recuerda? Perpendicular. Dos rectas perpendiculares entre sí. Bueno, a ver, ¿por ahí alguien? Bueno, perpendicular quiere decir que están a 90 grados. 90 grados. Que forman un ángulo de 90 grados. Entonces, quiere decir eso que la superficie, en este caso el piso, y la fuerza normal forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, esta fuerza normal en la vida cotidiana, ¿cuándo se ve? Esa fuerza en la vida cotidiana es la fuerza que lo soporta a usted y que hace que usted no pase del piso. Esa es la fuerza con la que usted reacciona para sostenerse. Si yo pongo ese libro reacciona con el piso y se sostiene gracias a esa fuerza normal. Es la fuerza que sostiene las cosas. ¿Sí? Si yo pongo la mano en la pared, porque esto no solo es con el piso, si yo pongo la mano en la pared y me sostengo, ahí estoy creando una fuerza que me sostiene. Es la fuerza normal. Siempre va a salir de la superficie a 90 grados. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, véanlo como que es la fuerza que hace que usted no rompa el piso, que no salga disparado hacia el piso, hacia el centro de la tierra. Es la reacción que le hace el piso a su cuerpo para sostenerlo. La fuerza normal. Dice, por ejemplo, el libro, la imagen de la izquierda está en reposo, o sea, está quieto sobre una superficie horizontal y las únicas fuerzas que actúan sobre él son su peso y la fuerza normal de superficie. Entonces, ¿por qué? Porque el libro no sigue derecho hacia abajo, sino que hay una fuerza que lo sostiene, que es la fuerza normal. Bueno, vamos a ver otro tipo de fuerza. Dice, la fuerza de tensión. Es la fuerza aplicada a un cuerpo elástico. Entonces, esto quiere decir cuerpos como, por ejemplo, los resortes, las cuerdas también, las cuerdas, ¿sí? Todo lo que pueda estirar, o no necesariamente que se estire, sino que se pueda tensionar. Por eso su nombre, tensión. Las cadenas también se pueden tensionar. Dice, a este cuerpo le produce una tensión. Las cuerdas, por ejemplo, permiten transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Cuando en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias, la cuerda se pone tensa. Entonces resulta que en este tipo de elementos, como son las cuerdas, necesita no solo una fuerza, necesita también otra en el otro extremo para poderse tensar. Entonces, esta es una fuerza que trabaja hacia afuera. Si yo dibujo flechas, por ejemplo, hay una flecha yendo hacia la izquierda, un vector de fuerza hacia la izquierda y un vector de fuerza hacia la derecha, que están haciendo que la cuerda se tense. ¿Para qué son importantes las cuerdas en la física? Para transmitir las fuerzas de un lugar a otro. Entonces, muchas veces en muchos ejercicios de física ustedes van a encontrar cosas como, por ejemplo, unas máquinas que transfieren la fuerza de un lugar a otro. Miren, por ejemplo,
para levantar el peso. Por ejemplo, aquí tenemos unas máquinas que se llaman polipastos o también poleas. Con una polea y una cuerda yo puedo levantar un peso, ¿cierto? No solo con una, con dos, con tres, con cuatro. Esto lo usan los obreros de las construcciones para poder levantar pesos. Y vean que entre más poleas y más cuerdas hayan, aquí el señor que tiene que levantar el peso va a levantar un peso mucho más pequeño. Esas son máquinas que se utilizan para levantar grandes pesos con poquita fuerza, gracias al uso de las poleas y las cuerdas. Obviamente también están las modernas, como por ejemplo estos. ¿Sí? Eso ya son maquinaria más avanzada, ya con cadenas más fuerte para levantar pesos más grandes, y algunas vienen ya con motores para poder levantar sin necesidad de hacer fuerza humana. Pero entonces lo importante de aquí es que se pueden utilizar para levantar grandes pesos, y si se utilizan varias en conjunto con poleas, se puede levantar grandes pesos haciendo poquita fuerza. Entonces, ese es un tipo de fuerza, la fuerza de tensión que se aplica en las cuerdas. Otra fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento o de fricción. Entonces, de pronto esta sí ustedes ya la conocen. Es una fuerza que surge por el contacto. Entonces, nuevamente hay contacto de dos cuerpos debido a las imperfecciones y rugosidades microscópicas. Entonces, por ejemplo, el piso de la calle es bien áspero, ¿cierto? Es bien rugoso. Tiene arrugas. El asfalto. Que existen en las superficies de los cuerpos. Al ponerse en contacto, estas rugosidades se enganchan unas con otras, dificultando el movimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si podemos ver aquí algo. A ver. Por ejemplo, esto. Si usted toma un microscopio y lo apunta hacia el piso, por ejemplo, el piso se ve así realmente, como puros dientecitos. Por más pulido que esté, a veces se puede notar eso. Aquí me muestran un ejercicio, por ejemplo. Esas rugosidades hacen que el piso se estrelle un cuerpo contra el piso, ¿sí? Y roce, y eso genera fricción. Y eso dificulta el movimiento. Eso permite que el cuerpo no pueda moverse de manera más sencilla. Cuando una persona camina, impulsa uno de sus pies hacia atrás. La fuerza de rozamiento es hacia adelante. Entonces, gracias a eso podemos caminar también. Gracias a esa fricción yo puedo hacer que mi pie no se resbale, sino que entre en contacto, se raspe contra el piso, y eso me hace que yo me mueva hacia adelante. Ahora imagínate caminando sobre una plataforma de hielo donde el rozamiento es pequeño. ¿Qué pasa? Que el hielo ya no tiene esas arruguitas, el hielo sí es muy liso. ¿Sí? Muy liso. Entonces, en el hielo, por eso es que en una pista de hielo yo voy a caminar y me voy para el piso, porque ahí el rozamiento es muy pequeño, no hay roce, no hay casi fricción en el piso. Entonces, por eso es que en el hielo o en el agua con jabón usted no puede caminar, porque todas estas rugosidades se llenan de agua con jabón, eso tapa y eso se vuelve liso, lo que hace que yo no pueda caminar. Entonces, vean que la fricción es buena para algunas cosas, como por ejemplo, caminar. Es una fuerza que sirve para eso, pero también hay ocasiones en que dificulta el movimiento. Vamos a ver qué acción contraproducente puede crear. Dice, muchas veces el roce entre dos cuerpos puede producir calor debido al incremento de temperatura en ambos cuerpos. Resulta que cuando usted tiene dos cuerpos que están en contacto, nada más cójanse las dos manos y rócenlas una con la otra, ustedes se dan cuenta que se calientan las manos. Bueno, eso no es tan benéfico. No es tan bueno que los cuerpos se calienten al estar rozando uno con el otro. ¿Por qué? Porque puede desgastar los cuerpos. Voy a saltarme aquí, dice. En un motor de carro o moto las piezas están en constante movimiento.
y rozan entre ellos produciendo un aumento de temperatura. Entonces se puede dañar el motor por tanta temperatura. Se puede sobrecalentar. Para evitar daño se introduce el aceite o lubricante permitiendo su fácil deslizamiento. Entonces vea que la fricción hay veces en que es buena y en veces en que no es tan buena. Dice, la cerilla del fósforo combustiona a los 50 grados centígrados. Para llegar a dicha temperatura, basta frotar dicha cerilla con el rascador, o sea, con la cajita. Por ello es que la cajita o el rascador de la caja de fósforos es rugoso. Si ustedes le pasan la mano por la caja de fósforos, verán que donde prende es rugoso. Por eso se enciende. Bueno. Y por último está la fuerza elástica. Ya hablamos algo de ella antes, pero es la fuerza ejercida por objetos tales como resortes. Aquí sí es exclusivo de los resortes. Aunque los resortes se puede decir que también trabajan a tensión o compresión. En el caso de los resortes, siendo más específicos, hay una fuerza elástica. Que cuando el resorte, por ejemplo, se deforma, almacena energía, guarda energía y ejerce fuerzas de reacción. Entonces, cuando un resorte yo lo aprieto, cuando yo lo comprimo, cuando yo comprimo un resorte, el resorte guarda la energía, por ejemplo aquí en esto, y luego la libera. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, un balón que le cae a una tablita donde hay un resorte. Pues obviamente el balón va a comprimir el resorte y después, pues ya sabemos qué es lo que pasa. El resorte se libera y suelta ese balón. También, por ejemplo, en una cama de resortes. ¿Sí? Ustedes han visto muchos videos en YouTube donde la gente se tira a esos colchones de resortes y salen disparados. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que el resorte guarda la energía y luego la libera. Bueno, entonces ya entramos aquí a la parte de los ejercicios. La guía consta de 7 ejercicios, pero están realmente sencillos. Entonces, en el primero, ¿por qué razón en los espectáculos de lucha libre cuando un luchador es arrojado hacia las cuerdas tiende a regresar al centro del cuadrilátero? Entonces, ustedes, de acuerdo al tipo de fuerzas que vieron acá, sobre todo esta, que es la última, pues justificarán la respuesta. ¿Sí? Entonces, algo pasará con esas cuerdas que actúan también como resortes, son cuerdas elásticas. Entonces, cuando él lo arrojan, las cuerdas guardan energía y ustedes contestan el resto. Bueno, me interesa un poco la parte matemática para que puedan ver cómo se calcula. Dice, 2. Calcula el peso que tiene una persona de 60 kilogramos de masa sobre la superficie del planeta Tierra. Entonces, tenemos que crear digamos, lo correcto es hacer un procedimiento, una ecuación. Y si me hablan de peso, entonces tengo que usar la letra W. Peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Entonces, si me dicen que la masa vale 60 kilogramos, lo voy a multiplicar por la gravedad del planeta Tierra. Esa fórmula está arriba en la explicación, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno. Carita feliz. Y luego, pues, nada más tengo que usar mi calculadora y multiplicar 60 por 9,81. Y eso me da, aquí lo paso a decimales, 588,6. Pero, ¿qué unidades le pongo a la respuesta? ¿Qué unidades le pongo? ¿Kilogramos o metros sobre? Newtons. Excelente. Newton porque es una fuerza. Excelente. Newtons. El peso es una fuerza. Newtons. Y esa es la solución de ese punto. Es muy simple. Nada más la multiplicación.
Miremos el 3. Dice, ahora, si la gravedad de la Luna es aproximadamente un sexto de la gravedad de la Tierra, entonces la Luna también tiene gravedad, pero es muy pequeñita porque la Luna es más pequeña que la Tierra. Entonces dicen que vale un sexto de la gravedad terrestre. ¿Cuánto es el peso de la misma persona del punto anterior sobre la superficie de la Luna? Ah, entonces, en este caso, la fórmula sigue siendo la misma. ¿Cierto? En el punto 3. Este era el punto 2. En el punto 3, ahora, el peso de la persona es igual a la masa, que sigue siendo la misma, porque la persona no se ha engordado ni se ha enflacado. Sigue siendo la misma persona. Pero la gravedad es un sexto. Entonces, un sexto, pero no vale solo un sexto, es un sexto de la gravedad terrestre. Es un sexto de la gravedad terrícola. Entonces, un sexto de la gravedad de la Tierra. Un sexto de 9,81. Es importante tener presente esto. Lo que voy a subrayar aquí con rojito es la gravedad de la Luna. Un sexto de 9,81. ¿Sí? Entonces multiplicamos 60 por un sexto. A ver, o bueno, aquí creo que me toca así. 60 por un sexto por 9. Y eso me da 98,1 newtons. Ese es el peso de la persona en la superficie de la Luna. Entonces, si ustedes comparan, obviamente, ¿cuál peso es mucho más grande? Es mucho más grande el peso de la persona en la Tierra que el peso de la persona en la Luna. Mire, 588 newtons contra 98 newtons. Es mucho más grande el peso de esta persona. Por eso es que en la Luna los astronautas pueden saltar. Saltan muchísimo. Por eso es que en la Luna las personas los astronautas saltan, pegan unos saltos enormes. ¿Por qué? Porque la gravedad es mucho más pequeña y el peso que soportan es mucho más pequeño. Entonces pueden saltar haciendo gran cantidad de fuerza. Bueno. Quedan 2 minutos de reunión. Les pregunto, muchachos. ¿Volvemos y entramos o lo dejamos para la próxima semana? Ustedes me dicen. Yo creo que hoy ya la explicación ha sido suficiente. Podríamos Exacto, pues si se puede para la otra semana mejor, es que no estoy en mi casa y acá no tengo la guía. Listo, listo, muy bien. Entonces me parece, como dice Dairo, vamos a dejar el resto, ya es ejercicios para la otra semana. Sí, mejor. Bueno, muy bien. De todas maneras, la explicación de hoy va a quedar grabada para que puedan entrar. Y bueno, muchachos, me da gusto de todas maneras que se hayan conectado. Son 19, bastantes. Son 19, me da gusto verlos, bueno, escucharlos. Espero que estén bien, que se cuiden, por favor, muchísimo. Y bueno, ahí miramos cómo vamos a terminar el año. Gracias, profe. De nada, de nada. Entonces, Gracias, profe. a ustedes por asistir y nos veremos. Gracias, profe. A ustedes nos veremos entonces de hoy en 8, a la misma hora. ¿Listo? Yo les envío el enlace también. Listo, profe. Chao. Bueno, chao. Listo, profe. Chao, Chao, profe, gracias. Chao. Profe, gracias. Chao. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Que nos quedamos en el punto 3, ¿listo? Chao.